palabras del famoso arquitecto Norman Foster, en una ocasión que le preguntaron cuál es la mejor arquitectura. Y él dice, la mejor arquitectura, creo que tiene mucha realidad en ello, es aquella que se adapta al cambio, ¿sí? Aquella que no necesita destruirse para volverse útil una vez que cambia su uso. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Estamos en Expert Tips Inmobiliarios. Mi nombre es Joy Salgado y el día de hoy me da muchísimo gusto poderte saludar y presentarte a Eric Rangel, que es presidente del Colegio de Arquitectos, que tiene mucha experiencia y que nos va a resolver muchas dudas que luego, como personas que no nos especializamos en temas de arquitectura, tenemos dudas de dónde sacar permisos de construcción, qué se necesita para tramitar un permiso, qué diferencia hay entre un perito o un arquitecto o un edificador o un ingeniero, entre muchas otras dudas que ahorita nos va a resolver. Me da mucho gusto saludarte. Me gustaría que me platiques un poquito, pues primero de tu experiencia, ¿verdad? De quién es Eric Rangel, desde cuándo surgió esta idea de especializarte o estudiar la carrera de arquitectura. También me gustaría que nuestro público, que incluso pues a lo mejor nos ven personas que apenas van a tomar la decisión de qué carrera estudiar, o arquitectos que todavía están estudiando, o personas que a lo mejor no están en cámaras como la que tú representas, pues nos platiques de dónde surgió esta idea de estudiar la arquitectura o por qué arquitectura. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Primero, gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí con todos ustedes y claro que sí estamos aquí para servirles. Bueno, pues respondiendo a tu primera pregunta, pues básicamente me decidí a ser arquitecto desde muy temprana edad debido a mi afición por la arquitectura desde muy niño, también por influencia de mi señora madre, a quien le mando un caluroso saludo. Claro. Y pues en cuanto hice el examen de admisión para la facultad, fui admitido de manera inmediata. Ya venía muy encaminado. Mi gusto por la arquitectura fue un gusto natural, así que todo encajó muy bien. Y bueno, en la actualidad estamos a cargo de un colegio de arquitectos aquí en San Luis Potosí, el Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, y pues lo pongo en la orden de ustedes. Entonces, ¿tu mamá estudió arquitectura o tu mamá le gusta la parte como de la parte de la arquitectura, o por qué fue como más inspirado hacia el lado de tu mamá? Ella es una mujer polifacética. Okay. Es una persona que tiene mucho arraigo hacia las artes. Es de una manera muy natural en ella. Claro. Entonces, una de ellas fue precisamente la arquitectura. Recuerdo la arquitectura rusa, era una de sus favoritas. Okay. Y en base a sus observaciones fue llamando mi atención esta disciplina, y por ello me empecé a aficionar cada vez más en ello. Entonces creo que ahí fue el génesis del gusto por esta disciplina. Muy bien, qué interesante. Pues ahorita que estás hablando de diferentes tipos de arquitectura, desconozco cómo es la arquitectura rusa, pero me he dado cuenta que cuando he tenido oportunidad de ir a otros países es muy distinta los materiales de construcción, la arquitectura. Por ejemplo, en Colombia tienen como muy marcado la parte como de ladrillo claro, como un ladrillo sin rezanes, como generalmente estamos acostumbrados en la Ciudad de México. Vemos otros países que tienen otro tipo de edificios muy grandes, o incluso de estado a estado varía la construcción. ¿Tú a qué crees que se deba que cambia mucho la arquitectura, tanto en estados como ya a un nivel multicultural? Sí, muy buena tu pregunta. Pues mira, básicamente la arquitectura es el reflejo de una sociedad, claro. Es el reflejo de un pensamiento
de una cultura, es el reflejo de lo que la sociedad tiene como valores, ¿sí? Entonces, por eso es que en todos lados vamos a encontrar distintos lenguajes arquitectónicos. Sí. Por otro lado, tenemos el tema de los materiales. Casi todos los países, casi todos los lugares en donde se construye, se utilizan materiales de la región, propios de la región. Okay. Entonces, eso obedece mucho a que la gente quiera utilizar, las autoridades locales, utilicen materiales regionales, porque de otra manera sería más costoso, ¿no? Importar o ¿qué implicaría? Por un lado los costos, pero también hay un factor muy muy importante aquí, que es a través del tiempo. Se ha creado una identidad, claro, entre los pueblos y sus artes. Sus artes, no solamente la arquitectura, también está la música, la escultura, la pintura, todo lo que la gente hace a través de las artes, reflejando un poco la historia de sus pueblos, reflejando un poco su pensamiento, sus valores. Y es redundar sobre lo mismo, pero básicamente es eso. Sí, es representar como esa identidad, ¿no? De la cultura, que yo no la había visto así, pero tienes mucha razón. De hecho, yo creo que por eso México también tiene incluso esos pueblos mágicos que son como muy característicos, o hasta el tipo de colores, pero también yéndonos no a la parte de los pueblos mágicos, sino ya a otro tipo de arquitecturas, a lo mejor más modernos, o los materiales característicos del lugar, ¿no? El tipo de ladrillo, o a lo mejor otros que son de material que últimamente he visto como de acero, o un acero como que se oxida, o diferentes materiales. Y en tu experiencia, ¿cuáles de las arquitecturas que más te llaman la atención, o las que tú consideras como más representativas? Porque todas son bonitas, al final todo es cultura, ¿verdad? Y todas son muy bonitas, y además de, pues sí, de reconocer cada una de estas culturas, ¿no? Y sus lugares. Sí, mira, muy buena tu pregunta. Yo creo, en mi postura muy personal, yo creo que la mejor arquitectura tiene que tener dos características. Primero, tiene que hablar del lugar, de dónde está hecho. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, la gente que viene a ver mucho la arquitectura antigua del centro histórico, ¿por qué viene a verla? Porque eso no está en su lugar de origen. Por eso tenemos muchos turistas, porque vienen a ver algo que ellos no lo tienen a la mano, claro, algo con lo que no conviven de manera cotidiana, algo diferente a su lugar de origen. Claro. Esa atracción nos hace únicos. Sí, lo que pasa es que, repito, esta arquitectura fue de una época, fue de una región, sintetiza los valores a través de los años de los habitantes del momento. Y pues eso es lo que todos hacemos. Cuando nosotros si queremos ir a China, queremos ir a ver la muralla de China. Si vamos a Alaska, queremos ver la arquitectura de allá. ¿Por qué? Porque no tenemos un acceso directo en nuestro entorno. Exacto. Entonces, eso es lo que hace que la arquitectura hable del lugar. Eso es muy importante, porque le da una identidad, y sus habitantes se sienten orgullosos de ello. De alguna manera quieren conservarlo, claro, a través del tiempo. Y se puede hacer, no necesariamente reproducir los mismos elementos, sino reinterpretándolos a las funciones, a las utilidades actuales. Tengo una linda casa y quiero rentarla a un extranjero, pero me preocupa que no tiene aval. Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario, y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Bueno, vemos, por ejemplo, en México o en nivel Latinoamérica, donde todavía se conservan edificios de hace muchos años, a lo mejor del año 1300, 1500, 1600, y además tenemos mucha influencia
de España, ¿verdad? De toda esta arquitectura que en su momento le llamaban churrigueresca, si no mal recuerdo, neótica o gótica o algo así, pero efectivamente, o sea, son cosas que atraen mucho el turismo. ¿Por qué en otros países no tienen este tipo de edificios? Las destruyeron, acabaron, o sea, demolieron todas estas construcciones, no las conservaron, o porque vemos, por ejemplo, otros países en donde vemos edificios ya muy innovadores, edificios con muchos pisos de construcción, pero creo que México sí tuvo como esa parte como de cuidar esos edificios que pues datan de hace más de 500 años, pero que además incluso se creó esta institución, ¿no? Que es el INAH, precisamente para conservar y preservar este tipo de edificios para que sigan estando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que tú me referías es que en México eso es lo que atrae a los turistas, este tipo de construcciones que son más como iglesias, ¿verdad? Toda esta influencia que tuvimos del catolicismo también, ¿no? Sí. Pero, ¿crees que México o Latinoamérica sean a nivel mundial los países que conservemos este tipo de construcción, o también habrá en otros países este tipo de arquitecturas que datan de hace más de 500 años? Sí, definitivamente en todos lados del globo terráqueo existen ejemplares muy diversos de todos los, sobre todo de las culturas que llegaron a empoderarse a cada uno de los países, ¿sí? Todos los países invasores llevaron consigo a su propia cultura, impusieron sus estilos arquitectónicos, impusieron su música, impusieron todas las artes. Retomando un poco lo que comentabas al principio, bueno, ¿por qué se han conservado tantos edificios a través del tiempo en México? Bueno, en parte tiene mucho que ver el aspecto económico. Por eso es que se han estado reutilizando y han sufrido algunos cambios para adaptarse a las funciones del momento. El ejemplo más claro de este tipo de cosas lo tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el país más cosmopolita del mundo. Es el país que más influencias diversas tuvo a través de toda su todavía joven historia. Y los Estados Unidos, ahí vas a encontrar estilos arquitectónicos de todas las culturas. Sin embargo, muchos se han estado demoliendo, se están cambiando a las construcciones más vanguardistas, porque por un lado es el poder económico, y por eso es que para ellos ha sido muy fácil derribarlos. Hay que ver también que ellos, al tener una historia todavía muy reciente, apenas 3 siglos, pues ellos no tienen tanto arraigo como las otras culturas milenarias, algunas de ellas. Por lo tanto, para ellos el progreso, la transformación está por encima de lo que una cultura milenaria les puede aportar. Y aquí es donde quiero llegar al siguiente tema, retomando tu pregunta de cuál me parece la arquitectura más idónea. Bueno, la segunda característica que yo veo, retomo las palabras del famoso arquitecto Norman Foster, en una ocasión que le preguntaron cuál es la mejor arquitectura. Y él dice, la mejor arquitectura, creo que tiene mucha realidad en ello, es aquella que se adapta al cambio, ¿sí? Aquella que no necesita destruirse para volverse útil una vez que cambia su uso. Porque la arquitectura anteriormente, por los sistemas constructivos con los que se hacía, tenía un uso destinado ya. Pero cuando ese uso por alguna razón se cambiaba, esa arquitectura ya no era precisa, idónea para la actividad que se generaba en su interior. Así que por eso terminaban siendo edificios demolidos.
Por eso es que actualmente la mejor arquitectura es aquella que se adapta a ese cambio, sin necesidad de destruirse, simplemente con cambios muy rápidos en tiempo, en economía, en dinero, en recursos, en mano de obra. Esta arquitectura es la que más vale. ¿Por qué? Pues porque se vuelve más versátil a través del tiempo. ¡Ay, no! El inquilino dejó de pagarme la renta y no se sale del departamento. ¿Qué hago? Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario, y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Por su tranquilidad. Rente Firme, firme por su tranquilidad. Fíjate que es muy interesante lo que dices y muy importante porque pareciera algo no tan apreciable en la parte que mencionas también de las partes generacionales, ¿verdad? Los millennials, nuestra generación, los boomers o todas, la generación Z y todas estas generaciones que actualmente convivimos, todas estas generaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Y hemos aprendido a convivir entre nosotros. Pero también qué importante es que las generaciones nuevas o recientes vean lo que representan este tipo de edificios, tanto históricamente como culturalmente, o incluso una forma de vida que estaba en aquella época, para preservarla, para conservarla y para no destruirla, ¿verdad? O sea, que quede esa historia o de nuestros orígenes, de dónde venimos. Y yo no había escuchado esta parte de sí, o sea, no reemplazar, destruir y reemplazar, sino dejar, porque al final son joyas arquitectónicas, no en cuanto a monetarios, sino en cuanto a historia, en cuanto a cultura, en cuanto a nuestros orígenes, nuestra forma de vida. Y yo no sabía que existía la arquitectura en la que se puede como adaptar o cambiar, ¿verdad? Porque uno creería que porque son edificios viejos o antiguos tal vez ya no soporten o tengan la estructura y tengan que demolerse para entonces poner un edificio nuevo, ¿no? Entonces, sí hay manera de seguir conservando estos edificios que hablan como pues de nuestra historia, nuestra cultura, y no nada más a lo mejor en este tipo de edificios, sino incluso también, no sé si te refieras también incluso a casa habitación o otro tipo de viviendas que a lo mejor en ese caso hay unas que sí ya sería necesario destruirlas, pero hay otras que sí se pueden como ir adaptando al cambio, ¿no? Como nosotros como humanos, creo que es la arquitectura lo que quisiste decir, nosotros como humanos también tenemos evoluciones, ¿verdad? De a lo mejor cuando éramos jóvenes pensábamos de una forma, cuando somos adultos aprendemos cosas y empezamos a ver las cosas de manera más conscientes. Entonces creo que la arquitectura, yéndonos a esa parte de analogía, tiene eso, ¿no? Como en ese aspecto. Sí, definitivamente, lo acabas de describir a la perfección. Un edificio, cualesquiera que sea su época, te habla de una forma de vida, del momento, cómo se vivía, te describe tácitamente cómo los habitantes de la región convivían, cómo era su forma de vida hasta cierto punto. En fin, son varias preguntas, sí. Muchas de esas ya tienes tú las respuestas. Sí, en la actualidad... no, pero está bien que complementemos porque sí. Tienes otro enfoque o punto de vista. Sí. Hay un momento en el que se pensaba que la globalización iba a ser una arquitectura universal, en donde fuese igual en todos lados, ¿no? Con la intención de homologar los usos, las costumbres, la economía, la forma de vida. Es algo que resulta imposible. Y resultaría sumamente aburrido de ser así, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales se ha tratado de conservar algunos edificios de gran atractivo turístico. Entre más antiguo, entre más distinto sea la época actual, más atractivo va a ser para los visitantes. Fíjate que creo que es muy importante lo que mencionas, la parte de respetar
respetar las culturas, ¿verdad? Sí hemos escuchado la parte de la globalización, incluso pues se ha llegado a decir que en un futuro solamente va a haber una moneda y que esa moneda va a ser igual en todos los países o a nivel global. Pues puede hacer que también se dicen que las potencias mundiales en un dado momento van a tener injerencia sobre los otros países. Ahorita, bueno, vemos dos potencias mundiales, que es China y Estados Unidos, y sí hemos visto, no en la parte arquitectónica, sino en la parte comercial, que, por ejemplo, muchas tiendas comerciales ya son franquicias americanas, viniendo a países latinoamericanos. Y por otro lado vemos empresas transnacionales en donde también ya vienen personas de otros países o extranjeros, y sí viene otra vez como que esa globalización o multiculturalización. Sin embargo, también algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, a los niños desde el kinder en otros países les enseñan a respetar las culturas precisamente como para que se preserven o para conservar esas tradiciones, que si nos vamos, ya no tiene nada que ver con el tema, pero si nos vamos a la parte de la colonización, pues nosotros al final nos colonizaron los españoles, tenemos injerencia en la arquitectura española. ¿Tú crees que en un dado momento tengamos injerencia también de otros países y cambien nuestra arquitectura, nuestras tradiciones, o que sí se puedan preservar y conservar? Porque al final no podemos parar o podemos no podemos parar esta multiculturalización y globalización, pero qué importante es que se sigan conservando y preservando la arquitectura de todas las regiones, ¿verdad? No nada más la mexicana, sino de todos los países. Sí, muy interesante lo que comentas y señalas. Pues sí es un tema complejo, porque para que una arquitectura se mantenga como tal y sea homologada, necesita tener una población muy disminuida. Lo podemos ver en algunos municipios, en algunos lugares en donde la población es mínima, en donde pues tienen los mismos gustos, las mismas costumbres, a comparación de las ciudades, en donde cada vez la injerencia, no solamente de los extranjeros, sino también de los vecinos, cada vez hay una población multicultural en donde las formas de pensar son cada vez más distintas, pero no solamente es el enfrentarse las ideas locales con las foráneas, sino lo que estas están provocando en las nuevas generaciones. Claro. Eso trae nuevos productos, nuevas idiosincrasias, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer arquitectura, en donde al mezclarse toda esta gente, si te fijas, el apego a las costumbres, a las tradiciones, cada vez es más lejano, y por lo tanto las nuevas generaciones cada vez están más desapegadas de esa identidad que alguna vez tuvimos. Claro. ¿Sí? Eso es inevitable y eso sucede en todos lados. Claro. Tan solo si vas aquí a las principales vialidades de la ciudad vas a encontrar todo tipo de arquitectura. Sí, muy variada. Sí, si vas a una ciudad grande como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Monterrey, vas a encontrar aún más variedad, debido a que hay extranjeros que quieren importar algunas de sus tendencias arquitectónicas, como también existen las otras personas que vienen y quieren consumir lo que existe, que están enamorados del patrimonio cultural que existe en el país. Es sumamente variado y esto va a ser una tendencia perenne. Esto no se va a detener, porque pues va evolucionando, ¿no? Exactamente. Al final tiene que ir evolucionando con los orígenes, como tú lo refieres, con las nuevas ideas, las nuevas generaciones, y pues también esta parte de globalización en donde nos permite ver otro tipo de arquitecturas, otro tipo incluso de materiales, que además ya no yéndonos en la parte del turismo, sino también a la parte que todavía vemos municipios muy marginados que tienen otro tipo de viviendas, ¿verdad? Que hay gente que a lo mejor no puede tener
tener o comprar cierto tipo de material o energía renovable. Entonces, creo que también la arquitectura es sí la parte del diseño, pero también la parte de ir acercando que no se vayan quedando esas ciudades marginadas, ¿verdad? O sea, irlas llenando como de esta parte de arquitectura acorde también a sus necesidades. Sí, si te fijas, en la actualidad, ante tanta diversidad, hay algunos agentes que buscan tener un poco de homogeneidad en cuanto a la imagen urbana. El mejor ejemplo que tenemos, pues bueno, es en las famosas privadas, en donde el reglamento de construcción te estipula utilizar ciertos colores, ciertos materiales, cierto lenguaje arquitectónico, para tener una arquitectura un poco más homogénea, no tan variada, porque entre más variada sea, el cerebro humano no alcanza a digerirlo y no lo traduce como algo bello. Claro. El cerebro humano tiende a la unidad, y entre más diverso sea el objeto que estás observando, no es que sea feo, como algunos dicen, es que el cerebro humano tarda mucho en digerir. Claro. Y eso es lo que se traduce. Lo que sí contribuye a que podamos tener un poco más de homogeneidad arquitectónica son los reglamentos que las autoridades nos imponen. Claro. De esa manera es como podemos tener un poco más de orden, de alguna manera decirlo, en la ciudad, para que el skyline no esté tan disparado, tan diverso. Sí. Claro, y hablando de eso, porque por ejemplo muchos tienen también duda qué diferencia hay entre un arquitecto, un ingeniero, un edificador, yéndonos ya en la parte arquitectónica. ¿Cuál es la importancia de un arquitecto? ¿Cuál es la aportación o la influencia de cada uno? ¿O cómo nosotros, que somos ajenos a estas profesiones, podemos identificar cuál es el servicio o identificar cada una de estas profesiones? Sí, muy bien. Mira, en la actualidad intervienen muchos especialistas, pero básicamente son 3 las disciplinas las que intervienen en una edificación. El primero es el arquitecto, sí. ¿Por qué? Porque el arquitecto es el artista, es el que diseña el espacio, es el que diseña en base a una función, a unas necesidades, en base a una normatividad, en base a un presupuesto, en base a los gustos del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es el que diseña básicamente cómo va a funcionar la vivienda o el edificio. Una vez que el cliente lo ha aceptado y que está conforme con el diseño final, entonces interviene el ingeniero civil o el ingeniero estructuralista, así le llaman, pero básicamente el ingeniero civil es lo que hace es diseñar la estructura con la cual se va a soportar ese edificio. Claro, para que no se vaya a caer. Sí, pero en base al diseño del arquitecto. Claro. Es decir, ¿para cuántos soportes o pisos tiene? Sí, y en cuanto a las dimensiones de los voladizos, de las losas, no solamente de cuántos pisos, él es el que determina cómo va a ser la estructura, de qué tipo, porque hay muchos tipos de estructuras. Estamos acostumbrados a ver lo tradicional, pero existen muchos sistemas constructivos que son del dominio del ingeniero civil, y él es el que determina qué tipo de cimentación se va a tener, qué tipo de estructura aportante. Sí, él es el que lo determina. Una vez que se tiene el cálculo estructural diseñado por el ingeniero, entonces entra un edificador. El edificador es o administrador de obras. Es una disciplina relativamente nueva, en donde él determina los costos que se va a generar en la edificación de ese objeto. ¿Es más como administrativo por aprovechar los recursos de la obra, o el edificador es en cuanto a comparación de precios, de material, o el edificador cuál es como la parte diferenciadora o su especialidad frente a la de un arquitecto o un ingeniero? Él se encarga
de todos los costos de materiales en base a lo que ya previamente diseñó el arquitecto y el ingeniero civil. Okay. ¿Sí? En base a esas especificaciones, el edificador busca los mejores precios, no solamente en los materiales, sino también en mano de obra, también en cuanto a las gestiones con las autoridades, con los ayuntamientos. Ellos buscan simplificar los recursos para que puedan tener aprovecharlos de mejor manera. De una manera, como todo administrador, para gastar lo menos posible. Y también tiene mucho que ver con la relación hacia los trabajadores. Él es el que se encarga de hacer la contratación. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra contratista. Yo creo que esa es la figura más coloquial, informal o digamos que es la figura más idónea o la más, ya te entendí. O sea, que se le llamaba como contratista para la parte del reclutamiento, a lo mejor de las personas que van a hacer la construcción, por este caso pues los albañiles, ¿verdad? O sea, el administrar los recursos humanos y el material, o sea, cuánto tiempo lo van a hacer. Efectivamente. Muy bien. Es con la persona con quien más se puede identificar esta figura, con la de un contratista. Ya. ¿Sí? Pero tiene otras atribuciones. Pero básicamente es en cuanto a costos de materiales, mano de obra y gestorías. Ya te entendí. Existen otro tipo de especialistas que también intervienen y va a depender mucho del tamaño de la edificación, del tipo de edificación. ¿Por qué? Pues porque todo tipo de edificación requiere especialistas distintos. Sí, claro, porque van de la mano y se complementan. Digo, yo por ejemplo, que desconozco la parte de la construcción he tenido, por ejemplo, oportunidad una vez que nos dedicamos a recuperar casas de interés social, remodelarlas y venderlas. Cuando empezaba yo en este negocio, a mí se me hizo fácil remodelar la propiedad. Entonces, bueno, claro que fui a comprar en una tienda donde te vendían que el azulejo, que el piso, y me recomendaron a un albañil, que no estoy hablando mal, o sea, hay albañiles buenos, albañiles no tan buenos, hay arquitectos buenos, arquitectos no tan buenos, hay doctores buenos, doctores no tan buenos, es decir, no el hecho de una profesión quiere decir que sea especialista o profesional o no, o aunque no tengas una profesión, licenciatura, tampoco quiere decir que las personas que no la tengan estén exentas o a favor, ¿no? Pero en mi caso me tocó un albañil que no era tan bueno y recuerdo que me decía, necesito una bolsa de cemento, compré las bolsas de cemento y era lo que me había dicho que ocupaba, ¿verdad? Después me dice, ¿sabes qué? Voy a ocupar otras 3 bolsas. Y ya cuando perdí, ya se me había salido del presupuesto que me habían dado. O sea, a mí me habían dado un presupuesto, en aquel entonces recuerdo que eran como 20,000, 15,000 pesos, te hablo como de hace 5 años. Y después ya se me había elevado al doble. Entonces yo, por ignorancia o luego unos pensar que te va a salir más barato contratando o hacerlo por tu cuenta, te das cuenta que te sale más caro. ¿Por qué? Porque luego a veces nos da miedo como esa parte de la formalidad. Y sí, efectivamente, cuando contraté a un arquitecto, él me lo hizo de una manera ordenada, presupuestada, y no se me fue del presupuesto que yo ya tenía contemplado, porque esto a mí me hizo que me saliera de mis costos de construcción y fuera una obra interminable. Entonces, ¿qué importancia es el acercarte con profesionales precisamente para evitar una experiencia como esta, ¿no? Sí, mira, la administración dentro de la construcción es toda una proeza, es una profesión que se mira muy simple, pero en realidad es todo un doctorado. Sí, claro. Requiere de muchos conocimientos y de mucha capacidad de síntesis al momento, porque no creas, a los arquitectos, a los ingenieros se nos pueden escapar muchos detalles muy... Sí, que van adquiriendo con la experiencia, ¿no? Sí, según la complejidad del proyecto y el tamaño. El edificador es el especialista en esto y ellos son los que tienen que determinar de una manera muy precisa
los costos para ofrecerte una garantía. Claro. Y es muy común que siempre las obras se elevan. Es muy común porque existen muchos imprevistos durante la obra. Que por más que el previsor que quiera hacer, en realidad siempre suceden muchas cosas porque es... Que a lo mejor pueda subir el precio de la varilla de un mes a otro, y si es un proyecto más grande, pues ya se te dispararon los costos, cosas que pueden variar o influir, ¿no? Que si el tipo de piso no era tal y que ahora tienes que comprar otro material, que a lo mejor son 5 pesos de diferencia, pero si ya te vas a un proyecto muy grande, esos 5 pesos pueden ser 3 millones, etcétera, ¿no? Los factores pueden ser variables. Son interminables. Claro. Los factores son interminables dependiendo mucho de la naturaleza del proyecto, de la naturaleza de la construcción, de la región, de la idiosincrasia de la gente, porque sí, no creas, lidiar con trabajadores no es sencillo, no es nada fácil. Y sí es un apoyo muy, muy grande el que hace un edificador. Actualmente se le desconoce mucho su labor, pero bueno, está en nosotros darle su justo lugar. Claro. Como verás, en realidad no es una competencia, no estamos peleados como mucha gente nos quiere ver. En realidad somos un complemento. En la construcción intervenimos todos, cada uno con una función muy específica, y intervienen más, solamente que depende mucho del tipo de edificación, porque todas requieren de unas instalaciones muy distintas para las cuales hay siempre un especialista. Claro, sí, no, y qué importante, porque también yo creo que como profesionistas nos especializamos en algo y a veces no podemos abarcar todos. O sea, por ejemplo, te pongo yo un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa especializada en temas jurídicos. Empiezas tú haciendo los juicios, pero después te das cuenta que además de eso tienes que saber la parte administrativa, la parte del reclutamiento, la parte de los procesos de los sistemas, y ahí es donde tú dices, bueno, eso yo no lo vi en la carrera, o sea, a mí nada más me enseñaron el Código Civil, el Código Penal, y tienes que apoyarte con especialistas en esa área o estudiar esos otros temas para poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, qué padre tú que te apoyes también como en esta parte, ¿va? Tanto en el ingeniero como en el edificador, y que eso, tu proyecto tenga un muy buen servicio y que el cliente final pues esté tranquilo que va a ser un proyecto bien estructurado, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Sí, esto nos enseña a valorar las profesiones de externas, pero que en realidad son complementos. Son complementos. En la construcción es tal vez es la situación que más profesiones concentra, porque existen muchas ingenierías de otro tipo que también intervienen. Topógrafos también, ¿no? Topógrafos, intervienen ingenieros en instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, de gas, instalaciones eléctricas. Wow. Intervienen algunos decoradores de interiores. Intervienen un sinfín de personas en donde todos tienen una función muy específica. Entonces, eso es algo que es importante aclararlo, porque la gente está acostumbrada a vernos como rivales. No, lo que pasa es que, bueno, te lo tengo que No, y qué bueno confesar. que lo aclares, porque de hecho ese era un tabú que yo tenía. Sí. Yo decía, nunca le digas a un ingeniero arquitecto, porque no, o nunca le digas a un ingeniero arquitecto, y como que existe esa parte del como si hubiera un conflicto entre ustedes. Y no. Es una parte chusca de esto. No, en realidad no somos enemigos, no somos rivales. Lo que sucede, o el origen de esta rivalidad, es que muchas veces ha sucedido que el arquitecto quiere invadir el terreno o las funciones del ingeniero civil. A veces el ingeniero quiere hacerla de arquitecto, y terminamos haciendo las cosas mal. Sí, claro, porque no es su área de especialidad. Exactamente, entonces ahí es donde la gente, al ver que uno está haciéndole al todólogo, es donde se vienen los problemas. Claro. Y es donde vienen las confusiones para la gente. Claro, no, qué interesante. Y sí, al final hay que apoyarnos pues son complementos, como tú lo dices, no son competencias, Exactamente, son somos complementos, porque necesitamos
unos de otros. Claro. Para un edificio yo necesito contratar un ingeniero civil. Claro. Ellos necesitan contratar a nosotros para que el edificio le guste al cliente. Sí, y al final es una cosa con otra, porque a lo mejor en un proyecto que le den a un ingeniero te contempla a ti la parte del diseño, o en la parte que a ti te den, tú les llevas trabajo a ellos, y pues esto es lo que hace como toda esta sinergia muy interesante. Muy bien. Y bueno, Eric, otra cosa, la gente que nos está viendo muchas veces no sabe que tienen que sacar permisos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos ahí en el municipio, teníamos el reglamento de construcción y la ley de desarrollo urbano, y me llamaban la atención cosas que yo desconocía. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que nos dieron una vez una multa porque una casa no tenía un ochavo, y yo decía, bueno, ¿qué es un ochavo? ¿Verdad? Entonces ya cuando me empiezo a entrar en la ley, veo que las casas que están en esquina tienen que tener un corte en la esquina, precisamente ya no en la parte de la vivienda, sino en la parte vial, para que las personas que están en un semáforo y en otro puedan ver y no vayan a chocar, ¿verdad? O la parte de hasta cuántos niveles se pueden construir, o la parte de cuántos cajones de estacionamiento tienen que tener un negocio o unos departamentos, o por ejemplo, hasta cuándo es un permiso de obra menor, de obra mayor. Tú que tienes toda esta experiencia en la parte, digo, porque pues al final tienes que ir de la mano con los reglamentos, ¿verdad? Sí, desde luego. Y los reglamentos, quiero pensar, cuando empezamos de la parte global a lo regional, que también yo creo que esas leyes es parte de conservar y preservar el regionalismo local, ¿verdad? De las ciudades, es decir, que vaya en armonía las construcciones de San Luis, que vayan en armonía las construcciones de México, que vayan en armonía las construcciones de Monterrey. Deben ser muy distintos los reglamentos de construcciones. Sí. Entonces creo que eso es lo que la ley a su vez le da como ese orden de que vaya esa ciudad como en la misma armonía, ¿verdad? Y bueno, que nos hables un poquito de la diferencia entre los permisos de obra menor, de obra mayor, y cosas que sean muy curiosas para ti de esos reglamentos. Sí, pues mira, lo acabas de describir a la perfección. Los reglamentos son hechos primordialmente para dar orden a las ciudades, porque anteriormente, hasta hace 20 años, la mancha urbana estaba creciendo de una manera sumamente desordenada. Nos da la impresión en la actualidad, pero hace 20 años era peor. Okay. Aún así, a pesar de que existen reglamentos, existe un cierto caos vial, un cierto caos en la ciudad, que muchas veces no lo alcanzas a prevenir, sino a través del tiempo es cuando se van encontrando los problemas de la legislatura del momento, en turno. Sí, mira, hablando específicamente de tu pregunta, de qué es una obra mayor, qué es una obra menor. Una obra menor es aquella, según el reglamento local, es una obra en donde se van a techar 30 metros cuadrados como máximo, y de ahí hacia abajo, cuando excedes esa cantidad es cuando ya pasas a lo que es una obra mayor. Correcto, entonces estamos hablando de metros cuadrados como el tamaño de una habitación, básicamente, o menos, ¿no? No, pues depende de la habitación, ¿verdad? Depende pero de la 30 habitación. metros cuadrados, estoy más o menos dimensionando, puede ser 10 por... pues sí, digamos que una cochera para dos automóviles. Muy bien, correcto. Para que más o menos las personas sepan la diferencia de que es un permiso de obra menor, ¿verdad? Muy bien. Sí, para ese tipo de permisos, en realidad los requisitos son muy básicos. Solamente te piden acreditar que el propietario acredite la propiedad, que hagas un croquis muy sencillo para que la autoridad sepa lo que vas a hacer y dónde va a estar. Obviamente va a haber un inspector en su momento que va a ir a revisar que coincida lo que te diste permiso, ¿no? Con lo que físicamente lo que estás solicitando sea acorde a lo que estás haciendo. Si no, te haces acreedor de una multa. Una obra mayor sí requiere estudios más especializados. Te requieren ya de un plano en forma en donde la autoridad tiene un modelo a seguir de cómo se tiene que hacer un plano para que ellos te lo puedan admitir, con cierta información que ellos te exigen.
requiere de una memoria de cálculo. Ahí sí ya podemos ver la intervención de todos los agentes. ¿Qué es una memoria de cálculo? Yo lo he escuchado mucho, pero son cosas muy técnicas. Sí, es lo que comentábamos. El arquitecto hace el plano arquitectónico, de donde habla de cómo se van a dar los espacios, las dimensiones, los acabados, las alturas, todo lo que tenga que ver con espacios. Mientras que el ingeniero civil se encarga de diseñar la estructura que va a soportar ese edificio. Ese es el cálculo estructural. Él emite un documento en el cual manifiesta cuál es el diseño estructural. Sí, para que soporte la vivienda y no se vaya a colapsar o vaya a dañar al vecino. Sí, desde su cimentación, o dependiendo de la situación, si es una remodelación, si es una ampliación solamente, pero mientras exceda los 30 metros cuadrados ya se hace obligatorio todo ese tipo de requisitos. Muy bien. También intervienen otros agentes. Va a depender mucho del tipo de edificación, si es vivienda, si es comercio, si es industria, todos tienen unos requisitos distintos, ¿sí? Porque el grado de complejidad es distinto y su inserción en la mancha urbana también tiene que respetar ciertos lineamientos en su entorno. Sí, que ahí yo creo que ya vas más dirigido a la parte de los usos de suelo, que los usos de suelo, ahí tú más así con tu experiencia, por ejemplo aquí en San Luis hablamos de 4 usos de suelo, el H1, H2, H3 y H4, ¿no? Y el H1 para vivienda, o usos mixtos, que es cuando es habitacional con comercio, pero además de la densidad poblacional. Por ejemplo, vemos en colonias populares donde a lo mejor en una manzana caben 50 casas, ¿no? Pero si nos vamos a una manzana en una zona residencial, son 4 casas, ¿verdad? Porque son superficies más grandes. Entonces el reglamento también te habla de eso, ¿no? De qué superficie mínima tiene que tener una vivienda en una zona residencial, en una zona media o en una zona de interés social. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda de vivienda en colonias populares que a lo mejor en una zona residencial, quiero pensar. Y aparte que haya oferta, ¿verdad?, para las personas que quieren adquirir una vivienda, y que haya un orden en la parte del comercio. Si es zona industrial, pues en una zona que esté alejada de la mancha urbana para no contaminar, o todos estos factores, ¿verdad? Sí, los usos de suelo ya se han estudiado constantemente, y a través del tiempo las autoridades han distribuido qué tipo de vocación tiene cada zona. Ellos son los que han determinado qué uso se le va a dar a un terreno, para qué vas a tener permiso, para qué se te va a autorizar y qué no. Esto es con la finalidad de evitar más caos vial. A todos nos pasó, todos somos de la generación que teníamos de vecinos a gente que tenía un taller mecánico, y provocaba mucho caos. Problema, porque sí, contaminaba el aceite, el ruido, donde se estacionaba. El ruido, sí, teníamos de repente ahí una discoteca en un lado de nosotros, teníamos comercio que requiere otro tipo de espacios como el estacionamiento. Entonces, para evitar todo eso y darle más orden a la ciudad, es que estos usos de suelo se han determinado y hay que respetarlos. Sí es muy importante que la gente, antes que quiere construir, antes de querer hacerlo, sí se acerque a un especialista. Sobre todo un arquitecto. ¿Por qué un arquitecto? Porque el arquitecto, para diseñar, necesita conocer todos estos reglamentos. Sí, y es muy importante lo que dices, porque por ejemplo yo conocí a un cliente inversionista, compró un terreno muy bien ubicado en una zona residencial en la esquina, y lo tuvo que mal vender porque no podía construir nada. O sea, a pesar de que estaba en una zona privilegiada, el uso de suelo no le permitía desarrollar el proyecto que él tenía en la expectativa, ¿verdad? Y al final terminó perdiendo dinero. Entonces, qué importante es que se acerquen con un arquitecto antes de comprar un terreno, precisamente para saber si pueden construir, qué pueden construir, hasta cuántos niveles,
porque incluso, bueno, también tengo otro conocido que se dedica a hacer departamentos y él me decía, ¿sabes qué? Terminé vendiendo ese terreno porque yo tenía una proyección de hacer tantos niveles y resulta que no, o sea, no podía hacer esos departamentos. Entonces, qué interesante la parte de los usos de suelo, ¿verdad? Sí, mira, sobre todo para los inversionistas. Claro. Los inversionistas necesitan tener una garantía de que van a tener un negocio redondo. Sí, que les costea el terreno y lo que van a retribuir. Exactamente, para hacer un estudio de mercado necesitan primero verificar cuál es el uso de suelo. De hecho, toda esa información las autoridades lo han puesto a nivel público. Cualquier persona puede acudir a ese tipo de información en los portales de los solamente ayuntamientos. que muchos desconocen, bueno, me dice la autoridad que es H1, pero hasta que es H1, ¿verdad? Entonces como que pienso que son cosas muy técnicas que sí es importante que se acerquen con un especialista, ¿verdad? Que le digan, mira, es vivienda o es mixto o hasta 6 pisos, porque yo tengo entendido que en San Luis, en zonas, por ejemplo, avenidas, tenemos permitido hasta 8 niveles, tú ahí me vas a corregir. Y luego te vas a la Ciudad de México, que es una densidad poblacional muy grande, y allá ves edificios de hasta 40, 50 pisos. Sí, mira, depende mucho de la zona, porque las restricciones para un comercio en una zona y en otra sí son distintas. Okay. Depende mucho de la infraestructura que esté alrededor, en torno a esa zona. Depende mucho de las vialidades contiguas, depende mucho de la densidad poblacional, depende mucho de la lejanía, depende de muchos factores. Y sí es importante que se acerquen a un especialista para que pueda orientarlos de alguna manera, no traducir exactamente los reglamentos porque son muy claros, pero sí poderlos orientar para saber interpretarlos. Muy bien. Bueno, Eric, pues para poder ir cerrando este podcast, que la verdad es muy interesante, me llamó mucho la atención muchos temas que abordaste y me quedé con más dudas, que nos puedas compartir, por ejemplo, cuáles han sido tus mejores experiencias o mayores experiencias en la parte de la arquitectura, en la parte profesional o en la parte también de lo que ahorita estás del Colegio de Arquitectos o en la parte de clientes que te han pedido algún proyecto. O sea, ¿cuáles son a lo mejor 1 o 2 proyectos que para ti han sido como muy simbólicos o que te dieron como ese sentido de pertenencia, de experiencia? Oh, gracias. Pues mira, ahorita hay 3 intervenciones que hemos tenido que son muy simbólicas en lo personal. Cronológicamente te los menciono. En el 2019 elaboré un proyecto sobre un estadio de fútbol americano en San Luis Potosí, porque no existe todavía un lugar especialmente para este deporte. Okay. Es un deporte que no ha podido despegar como tal, porque no se tiene la infraestructura necesaria, a pesar de que ya tiene 50 años de practicarse este deporte. Hay muchos equipos que han desaparecido por lo mismo. Y un día se me ocurrió hacer uno. Hice la labor de activista, un tanto altruista. Entonces fue todo un trabajo de investigación, cómo se podía lograr. Me las ingenié. La verdad es que sí nos fue bien. El proyecto lo presenté al gobierno del estado y debido a eso, bueno, pues me otorgaron el Premio Estatal del Deporte en el año del 2019. Sí, obtuve una presea por parte de la CONADE, una medalla de plata que me envió Ana Gabriela Guevara. Wow. Y bueno, aquí lo importante es la trascendencia de este proyecto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en su momento se lo planteé a las autoridades. Fue un trabajo altruista, no lo cobré. Y hubo el cambio de gobierno. Se lo presenté al actual gobernador a través de su equipo de trabajo, y ellos han tenido a bien
darse la tarea de construirlo. Wow. Está todavía en construcción. Está todavía en construcción. Okay. Está un 30%, un poco más de avance. Entonces es algo que me llena de mucha satisfacción. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo un grano de arena para que uno de mis deportes favoritos se pueda instalar como tal en San Luis Potosí. Y pues bueno, me doy por bien satisfecho por el hecho de que el gobierno lo está implementando. Claro, no, y como tú dices, porque creo que es algo muy bueno la parte de fomentar el deporte, que luego no hay esas infraestructuras o nadie las voltea a ver, y vemos también muchas adolescencias o jóvenes que a lo mejor en vez de estar haciendo deporte están tomando alcohol o no tienen algo como el deporte que les dé como ese enfoque, disciplina, otros hábitos, y que pues no tenemos. Sí, o sea, que a veces pasan desapercibidas incluso las escuelas o donde las personas puedan hacer deporte, ¿no? Le cambias el chip a muchas colonias jóvenes. Ajá. Así, ese es el alcance de esta obra, que no solamente tiene que ver con el aspecto deportivo, sino que también tuvo un alcance social. Claro, y eso es lo importante, el impacto social. Esa fue la razón por la cual me dieron el premio, porque es en la categoría de impulso al deporte. Claro. No es como deportista, es como impulso al deporte. Muy bien, la segunda obra en la que te puedo hacer mención, bueno, pues fue el recién inaugurado Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga 1. Hicimos la remodelación. Qué interesante, quedó muy bonito. Entonces sigue otro enfoque totalmente. Sí, tuve una intervención en el Parque Tangamanga 2, en el nuevo teatro también que se hizo, que es muy ad hoc con el primero. Sí. Y bueno, y como tú dices, conservando, porque realmente rescataste lo que había, pero le diste otra interpretación. Ajá. Sí, se trató de adecuarlo a la vida actual, a los usos actuales. Sí. Hay mucho que hablar de ello en torno, nos llevaría mucho tiempo explicar el por qué se decidieron tal o cual cosa, pero el nivel de aceptación es el que me da mucha satisfacción, que la gente lo haya recibido de una manera muy, muy grata. Ese nivel de aceptación ha llevado a las autoridades a utilizarlo actualmente para darle otros usos que antes no tenía. Claro. No, y la verdad es que San Luis Potosí somos muy privilegiados. Tener el Parque Tangamanga para San Luis Potosí es muy simbólico y tenía mucho tiempo olvidado. Es un parque precioso, pero teníamos instalaciones que no estaban siendo utilizadas y que ahorita con estos cambios, pues yo he ido a conciertos ahí, se ve precioso el teatro, no recuerdo el nombre del teatro, también el museo donde se hacen incluso eventos para bodas, también otro, ¿verdad? No sé si también ahí tuviste injerencia. Hay un jardín muy bonito que es como de japonés, un jardín japonés, que las personas que nos ven en otros lugares de la República, que tengan la oportunidad de visitar, es un lugar muy bonito, y que conozcan estos diseños que ha hecho Eric, pero que de verdad le dan este enfoque. El jardín japonés también tuviste... No, ahí no tuve una intervención. Pero al final va de la mano, o sea, está muy bonito todo. Sí, quien lo diseñó, bueno, pues todavía no tengo la fortuna de visitarlo, pero he visto fotografías y la verdad sí se ve muy bien, y va muy ad hoc con lo que platicábamos al principio. Sí. Algo diferente. Multicultural. Sí, ¿por qué? Porque nos enseña nos muestra otra forma de vida a lo cual no estamos habituados. Exacto. Que no conocemos de una manera muy, muy precisa, y nos acerca mucho a vivir ese escenario en donde se hacen otras latitudes, ¿no? Sí. El tercer elemento que te puedo mencionar, bueno, pues es la fachada de la FENAPO, en donde, bueno, pues me ofrecieron remodelar la FENAPO. Es una intervención solamente en la fachada, en la parte interior no tuve ninguna participación. Que bueno, es la más importante porque al final es la entrada principal a la feria. Y bueno, pues sí me da mucha satisfacción el nivel de aceptación que tuvo por parte del gobierno del estado. Es un diseño
en el cual se respetó mucho lo preexistente y se le dio una nueva interpretación. Qué bonito eso, me gusta cómo lo dices, conservar, respetar y al final también darle esa nueva imagen y estilo. Sí, tenía un problema, fíjate que así rápidamente te lo comento. Para cuando me llegó esa invitación, sucedió al mismo tiempo en la ciudad de Querétaro un siniestro muy lamentable que sucedió en un estadio de fútbol americano, de soccer, a nivel profesional, en donde hubo un siniestro en las tribunas. La gente trató de saltar a la cancha para estar a salvo y lamentablemente se perdieron muchas vidas porque los accesos, que también funcionan como salidas, estaban bloqueados. Estaba muy en boga ese tema. Y lo que hicimos acá en la FENAPO fue analizar muy bien los accesos y las salidas. Claro, para que no haya una tragedia, un accidente. Sí, si comparas la preexistencia, había 8 accesos y salidas que en realidad se volvían no eran funcionales. Muy infuncionales, ¿sí? No ofrecían una salida rápida, ¿verdad? de una manera rápida y práctica, porque en un siniestro todo toma otra velocidad. Sí, claro. Entonces fue lo primero que hicimos. Lo hicimos en 4 secciones solamente. Ahora son entradas y salidas de 10 metros de altura, de longitud, perdón. A esos mismos cortinas, antes eran unas simples cortinas, nosotros tratamos de hacerlas de otro material que es acero inoxidable. Tengo muy presente en mi trabajo el utilizar materiales que exijan poco mantenimiento. Fíjate que ahora que lo refieres, sí, últimamente que ha habido conciertos o en los palenques o que he ido a la feria, a pesar de que hay muchas personas, los accesos son rápidos, o sea, no hay fila, la gente entra. Y yéndome así a la FENAPO a años anteriores, me acuerdo que había unas filas enormes y que no había como esa afluencia, que parece muy importante, pero ahorita que lo refieres sí es cierto, o sea, sí se nota tridimensionalmente que a pesar de que está lleno de gente, son más fáciles los accesos. Sí, había unos, no sé quién fue el diseñador original, pero la verdad es que había un cuello de botella muy severo. Entonces nosotros abrimos todo eso y lo convertimos en rampas. ¿Sí? Ahora son 4 accesos antes de llegar a los accesos donde están las cortinas de acero inoxidable, que por cierto en esas, para que no parecieran unas simples cortinas, les pudimos dar ahí otra vista. Sí, le implementamos iconos de la ciudad. Le pusimos la caja del agua, le pusimos algunos nopales, elementos muy representativos de la ciudad, que la verdad la gente al identificarse con ellos, pues lo recibió con mucho agrado. Eso es algo que también me da mucha satisfacción. Sí, resaltar. Los accesos ahora son rampas para que sean más inclusivos, y sean de fácil acceso y fácil salida. Quitamos todos los elementos que estaban estorbando. Hicimos unas mamparas de acero inoxidable gigantes para que el gobierno del estado pudiera exhibir ahí cada año todos sus logros, todas las obras, no solamente las obras de construcción, sino las obras que hace sociales, también se pudieran exhibir. ¿Sí? Pusimos una fuente justo en medio, porque San Luis Potosí es un desierto. ¿Sí? Tenemos el trópico seco muy muy clásico, y pues los oasis siempre nos refrescan la vista. Entonces por eso pusimos una fuente en medio, que la base ya estaba hecha. Simplemente le dimos el uso de una fuente donde pusimos las letras. Sí, le dio otra vista. Entonces sí, la verdad sí cambió drásticamente, con muy pocas cosas cambió drásticamente. Tiene ahora otra imagen. Los materiales son para 100 años. Eso es algo muy importante,
¿Por qué? Pues porque con eso le damos a la autoridad en turno, le damos la oportunidad de que no gasten mantenimiento, sino que ese dinero posiblemente destinado al mantenimiento mejor lo ocupo para otras cosas. Es ahí donde la arquitectura puede aportar algo más que simplemente una imagen. ¿Sí? Recientemente, bueno, veo que viene un gran artista del rock and roll, Marilyn Manson, y hace unos días vi una portada en donde sale su foto justo a un lado de la fuente. Es algo que la verdad me da la certeza, ¿no? De que puede, pues me da la certeza de que hicimos las cosas bien. Claro. No sé cuántos años vayan a pasar para que alguien más venga a remodelarlo, pero te garantizo que cuando alguien lo remodele es porque el uso cambió. Claro. Y eso es inevitable, eso algún día va a suceder, porque la arquitectura cambia en base a su función. Claro. Básicamente te podría hablar de ello. Muy bien. Fíjate que pues te felicito mucho, Eric. La verdad me gusta mucho la parte de arquitectura y también no nada más la parte profesional sino humana, porque yo recuerdo un día que te conocí que fuimos a un café también, creo que con con Francisco ahí delante, que mencionaste tú que la arquitectura también debería ser inclusiva, y ahorita lo estoy diciendo con lo que dijiste de las rampas de la inclusión, porque luego a veces a lo mejor las leyes que las hacen luego diputados o funcionarios no lo ven con esa perspectiva de inclusión. Actualmente creo que se ha trabajado ya en modificar los reglamentos para que ya sean obligatorias las rampas, que en las esquinas haya rampas, que ya haya elevadores, o pensando en las personas de la tercera edad, de las personas, de las mujeres embarazadas, que realmente hasta que lo vives y te topas es cuando dices, es que necesitamos una sociedad inclusiva, ¿verdad? Yo lo he vivido, por ejemplo, a mi papá cuando ya tenía que usar silla de ruedas, y me di cuenta que sí faltaba todavía mucho en cuanto a estructura, tanto vial como en negocios, comercios, la parte inclusiva, o por ejemplo cuando estaba embarazada de mi niña, pues también veía que faltaban muchas cosas en ese aspecto o esa perspectiva. Entonces, qué bueno que vayamos evolucionando, que también tú lo veas desde un enfoque tanto profesional, pero también pensando con nivel conciencia, ¿verdad?, global, social, y los proyectos que haces del deporte. Gracias. Sí, definitivamente, sí. Ahorita de los proyectos que acabamos de mencionar, si te fijas en el Teatro de la Ciudad, tenemos un baño exclusivamente para personas con capacidades diferentes. Sí, y en donde pueden llevar no solamente personas que anden con algún bastón, puede entrar una mujer embarazada o alguien que quiere cambiar un pañal, claro. Puede entrar una persona de la tercera edad. Y es súper importante, como te decía. Sí, y es algo que era un rezago que ya teníamos. Ahorita ya se empieza a ser normal aquí. En otros lados ya es algo normal desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Aquí empieza a ser normal y es obligatorio hacerlo. Sí. En la FENAPO, pues también no solamente están las rampas, también está la inclusión para gente invidente, para gente sorda. Sí, de hecho yo le he llegado ya a ver, en otros países como tú refieres, o sea, hay en otras culturas donde esto ya se hace desde hace muchos años. En México es algo que apenas está concientizando, pero que bueno, pero también he visto yo bancos que es la parte visual, que contienen como unas tipos huellitas, ¿verdad? Podotáctil se le llama. Sí, la inclusión cada vez es más diversa. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez se van descubriendo más discapacidades. Claro. El síndrome de Down, que mucha gente lo ve como una discapacidad, pero nunca se atiende. No, también la ciudad somos todos. O los niños con autismo, ¿no? También. Todos tenemos que tener un libre acceso a los edificios y a la ciudad. Eso es algo lamentablemente novedosos para San Luis. Digo lamentablemente porque estamos muy rezagados en ese tema. En las nuevas construcciones ya se empieza a ver esa tendencia. Qué bueno, pero sí teníamos mucho tiempo rezagados en comparativa con otras ciudades. Muy bien, pues bueno, pues ahora sí, si nos pudieras proporcionar tus datos de contacto para las personas que te quieran contactar para obras específicas, para construir una casa, remodelar o incluso un proyecto tan interesante como los que has hecho, no nada más pues a lo mejor en San Luis, sino que en otros estados, gente que los quiera contactar, su nombre es Eric Frangel, si les puedes proporcionar algún correo, tus datos de contacto, algo tú. Bien, bueno, pues básicamente mi teléfono 4446-572369, correo electrónico eric con CK
ericrabar@hotmail.com y quiero comprometerte. Quiero comprometerte para un segundo podcast. Sí, estoy interesadísimos, claro que sí. Porque lo que platicamos en esta ocasión fue un tronco común, pero para que tu teleauditorio tenga un poco más de acercamiento a la actualidad de la construcción, hablando de tantas especialidades que ya existen, yo me comprometo, como presidente del Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, me comprometo a traerte a los especialistas de cada uno de los temas actuales dentro de la construcción para que den aquí una pequeña ponencia de cada una de los dictaminaciones que actualmente se exigen en los ayuntamientos. Actualmente las autoridades los hacen ya obligatorios en muchos casos, pero para que tengas ese acercamiento yo te los traigo y cada uno de ellos les va a dar una ponencia para que tengan un acercamiento real y muy fidedigno. ¿Por qué? Porque está hablando el especialista en esas áreas. No, pues la verdad es que nosotros encantados porque además pues estamos hablando de una persona con mucha experiencia que además sabemos que nos va a llegar de personas también especialistas en esas áreas y sobre todo pues con las certificaciones. Y pues bueno, nuestro público pues también para que sepa de estos Expert Tips Inmobiliarios, que es el podcast, y que nos continúen viendo y estén de la mano para una segunda edición con él y Raquel, y pues también con lo que representa, ¿verdad?, que es el Colegio de Arquitectos y pues toda su experiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y ojo con lo que dice la señorita Jocelyn, es muy importante porque eso es lo que va a ser la distinción entre su podcast y su posible competencia. Con esto no lo vas a tener. Muy bien. Y bueno, una frase final para despedirnos del público. ¿Qué frase es como para ti muy importante? Muchas. Una o dos que sean como tus frases más poderosas. Hay una que escuché cuando era adolescente y la verdad es que no recuerdo exactamente, fue en una película, pero nunca recordé el nombre de la película. Es algo que me sigue sirviendo como referencia. Es una frase muy exigente, pero que me obliga a ir hacia la excelencia. La frase dice: solo existen dos clases, el mejor y los demás. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho porque no da pie a la mediocridad. Claro. Me gusta mucho por eso. Es un tanto idealista, muy idealista, pero sí. Alguna vez me gustó mucho estudiar la filosofía, ¿no? Estaba aún en la facultad y vi una reflexión que me llamó mucho la atención y que va muy aunado a esto, que tiene que ver con la utopía. La utopía nos hace caminar. Es inalcanzable, sí, pero nos hace caminar. ¿Por qué? Porque la utopía nos muestra un ideal, trabajamos por ello, en el camino encontramos tropiezos, damos 2 pasos y regresamos 1. Pero al final de cuentas es un paso más. Claro, y es el objetivo, ¿no? Sí, entonces va muy relacionado con la frase que te digo, porque se trata de un ideal, pero si nos enfocamos en ella, esa frase nos obliga a ser cada vez mejores, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Pues muy poderosa, te agradezco mucho tus aportaciones y pues estamos en contacto y un abrazo, saludo al público que nos está pronto.